Y comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al aula virtual de Redel y como decía, feliz año. Empezamos este 2025 con un aula, un ciclo de webinars sobre el relevo generacional en las empresas, que es un reto que, bueno, pues que lo tenemos muy presente en el día a día. Es un reto complejo, con muchas aristas y en el que se está trabajando ya con diferentes enfoques y con muchos agentes, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que los programas y proyectos que vamos a presentar a lo largo del mes pues sean interesantes y nos sirvan para ir mejorando. Este webinar también es un webinar especial porque lo hacemos en colaboración con el Foro Iberoamericano de Entidades de Desarrollo Territorial, FIAPRODET. Es un foro en el que nos adherimos como red a mediados del año pasado y en el que participan redes de agencias a nivel regional y nacional del ámbito iberoamericano, como por ejemplo la red de agencias de Argentina, FADELRA, la red de Colombia, de Chile, y de España participa el Foro de Agencias de Desarrollo Regional, la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo y Redel. Entonces, bueno, pues para nosotros es un gran honor poder hacer este webinar por primera vez en colaboración y, bueno, en esta ocasión contamos con la colaboración de la Agencia de Desarrollo de Rafaela en la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, este proceso, este webinar que celebramos hoy es posible gracias a un trabajo previo que se empezó a hacer el año pasado, gracias también a la participación de Maggi del Campo, que estuvo allí en la Agencia de Desarrollo de Rafaela, así que quería aprovechar también para agradecerle el trabajo que hizo. Gracias a ella podemos hacer hoy este webinar y ahí se empezó a articular el proceso de intercambio. Entonces, como decía, hoy contamos con la colaboración de la Agencia de Desarrollo de Rafaela, que vamos, es referente también en el ámbito del desarrollo local. Muchos me imagino que ya la conoceréis. Y contamos con Dayana Cardoso, que es la gerente de la Agencia de Desarrollo, y nos va a presentar el programa Empleo Ágil. Como solemos hacer, pues vamos a dejar un espacio para la presentación y luego tendremos también ocasión para compartir y preguntar las dudas que tengamos. Así que, Dayana, muchas gracias por estar aquí y cuando quieras, gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias Eli por la presentación. Muy buenos días y buenas tardes para todos, para todas. Muy feliz año. Espero que este 2025 nos siga conectando en proyectos y programas y en actividades como fue desde el año pasado. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Dayana Cardoso, formo parte de la Agencia de Desarrollo Aplicar de la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina. Queremos agradecer en primer medida el espacio y la invitación para participar de este ciclo de webinars, contando nuestra experiencia, nuestro programa que ya lo vamos a desarrollar en la jornada. Queremos agradecer también a todos los colegas que nos están acompañando hoy en esta actividad. Menciono también a Daniel Frana y a Joaquín Perry de la agencia Anticar que están acompañando hoy desde el equipo. Yo voy a compartir pantalla para contar nuestro programa. Como dijo él, y después hay un espacio de consultas. De igual manera, dejo habilitado el lugar para que interrumpan y hagan las consultas o los comentarios que necesitan. Bueno, yo voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Me dicen si se ve bien. Vamos a Sí, se ve. Bueno, estamos, bárbaro. Bueno, iniciamos. Les vamos a estar contando la experiencia del programa Empleo Ágil. El programa Empleo Ágil es un proyecto interinstitucional que trabajamos específicamente desde el año 2023, desde nuestra agencia, y trabajamos sobre la temática, como decía Eli, del mundo laboral actual y el cambio generacional y la retención del talento. Nos concentramos en nuestro territorio, que es la ciudad de Rafaela, de Argentina. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra ciudad como para contextualizar desde dónde estamos trabajando. Rafaela tiene un poco más de 110.000 habitantes a la fecha. Está ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
y somos la tercer ciudad en lo que es tamaño poblacional o centro urbano dentro de nuestra provincia de Santa Fe. Por otro lado, nuestra ciudad se caracteriza también por tener un tejido, por tener un ecosistema interinstitucional que tiene la costumbre o el hábito de trabajar de manera conjunta y articulada. Es un ecosistema fortalecido y que diverso también en las características de las instituciones y que se suele trabajar de manera conjunta la mayoría de los programas y de las actividades que vamos desarrollando desde las instituciones. Ahí podemos ver en la imagen del país desde dónde le estamos hablando hoy, eh, desde este lado, ¿no? Estamos un poquito en el centro del país. En cuanto al entramado productivo y de empresas de nuestra ciudad, también para poner en contexto un poco con el público con el cual trabajamos nosotros desde la agencia, nosotros tenemos una implicancia local, una implicancia también provincial y nacional de trabajo con organizaciones y con empresas. En lo que respecta a nuestra ciudad, Rafael, específicamente, tenemos un poco más de 540 industrias, son datos del último censo industrial local, en donde se caracteriza y predomina el sector alimenticio, autopartista y metalmecánico. Más allá de que predominen las empresas de este sector, nosotros tenemos 22 sectores productivos de los 24 del Código Nacional de Actividades Económicas. Entonces contamos con una población diversa en lo que son las actividades productivas e industriales de las empresas con las que trabajamos, y somos un polo exportador. También tenemos más de 45 empresas que realizan exportaciones a más de 80 países. Esto es algo que, si bien siempre fue un eje de trabajo de nuestra ciudad, en los últimos años estuvo potenciado también. En cuanto a nuestra institución, la Agencia de Desarrollo e Innovación Articar es una asociación civil público-privada sin fines de lucro y está conformada por 4 socios fundadores. Uno de ellos es la Municipalidad de Rafaela, el gobierno municipal, y el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Ellos son los dos actores que forman parte de nuestra comisión directiva desde el sector público, y desde el sector privado está compuesta por la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. En cuanto a los ejes de trabajo, o las líneas de trabajo como grandes paraguas, por decirlo de alguna manera, si bien nosotros siempre decimos que tenemos diversidad de programas, proyectos y de acción, porque viene de la mano también a nuestros socios fundadores y a las demandas también que ellos vayan teniendo en cuanto a la agencia Acticar. Nosotros dividimos nuestro trabajo en 4 líneas amplias y generales. Una de ellas es todo lo que es la gestión de financiamiento, y acá en lo que es financiamiento trabajamos con líneas propias para proyectos de inversión de empresas y emprendedores. Lo trabajamos a través de fondos provinciales, ¿no? Y también trabajamos fuerte en lo que es la orientación y la gestión de financiamiento externo para distintas organizaciones, ya sean empresas, emprendimientos e instituciones también, y ahí trabajamos como un ente vinculador y también en la gestión del asesoramiento de las líneas y las convocatorias, dependiendo el solicitante, el proyecto, ¿no? Y lo que haya disponible en ese momento en cuanto a convocatorias. Estamos iniciando también un trabajo fuerte de lo que son convocatorias internacionales para empresas y principalmente para instituciones también. En cuanto al eje de desarrollo territorial, acá trabajamos los proyectos que se centran más en lo que es la planificación estratégica, tanto para empresas como para instituciones y para localidades también, y concentramos los proyectos que se trabajan de manera articulada con las demás instituciones de nuestro entramado, y lo que son también la gestión de redes locales, redes nacionales y redes internacionales, como comentaba Eli, lo que es CIAPRODER, y la gestión también de redes desde Centec, ¿no? Que es nuestro centro tecnológico. En lo que es asistencia técnica a pymes y emprendedores, ahí concentramos los proyectos de consultoría, capacitación, asistencia técnica y lo que es la formulación de proyectos para empresas propiamente dicho.
eh, es bien específico este eje en lo que son las demandas también de las instituciones en sus puntos para fortalecimiento competitivo. Y nuestra otra unidad de negocio dentro de lo que es Acticar es el Centro Tecnológico Centec, que es un centro de industria digital en donde brindamos servicios de diseño, prototipado, impresión aditiva y también hacemos ingeniería inversa a través de tomografía y escaneo industrial. Hoy nos convoca el tema de lo que comentábamos recién, el programa Empleo Ágil. Nosotros desde la agencia trabajamos en proyectos interinstitucionales en el eje más social, por decirlo de alguna manera. Dentro de este eje eh, tenemos dos programas. Uno es el proyecto de bienestar organizacional, en donde trabajamos los lazos vinculares y las relaciones dentro de las organizaciones. Y después tenemos el programa Empleo Ágil, en donde trabajamos el cambio generacional, la brecha generacional y la retención de talento dentro de las organizaciones también. Mencionábamos empleo ágil porque bienestar organizacional, perdón, porque forma parte de nuestro eje de trabajo, pero hoy nos vamos a concentrar en el programa Empleo Ágil. Este programa tiene como objetivo principal, como su norte de trabajo y de gestión, es el de generar y fomentar los espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión y de escucha también entre los públicos que componen este programa, que nosotros siempre decimos que tiene dos espacios, dos públicos, uno lo que son los jóvenes profesionales o los estudiantes universitarios avanzados y por el otro lado las organizaciones. Entonces el principal objetivo es hacer un espacio de encuentro de estos dos sectores o públicos y construir puentes, construir puntos de encuentro, puntos de conexión, ¿no es cierto?, con el objetivo de mejorar los entornos laborales dentro de las organizaciones de nuestro territorio. En cuanto a nuestro público, que son los estudiantes universitarios, quiero poner en contexto también un poquito desde dónde estamos hablando de Rafaela. Hoy Rafaela ya está calificado como un polo universitario, tiene 7 instituciones académicas de nivel superior. Nosotros acabamos de dar los datos de 4 de las universidades y después voy a explicar por qué. Vemos que tenemos un total en estas 4 instituciones académicas un total de más de 6.000 alumnos matriculados. Este es el dato del 2024, y ahí vemos cómo está constituido este número. 2 de estas universidades son nacionales y públicas. Una de ellas es la Universidad Nacional de Rafaela, UNRRA. La otra es la Universidad Tecnológica Nacional, que también es una universidad pública. Después tenemos la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales y la Universidad Católica de Santiago del Estero, con su también nivel de alumnos matriculados. Estas dos universidades que mencioné últimas son privadas. Les vamos, una vez contextualizado el territorio, vamos a iniciar la presentación de nuestro programa y yo lo voy a hacer a través de estos 7 pasos, que es la metodología que nosotros utilizamos o trabajamos para la sistematización y para el abordaje de procesos interinstitucionales que trabajamos desde Acticar. Este es el mapa, digamos, que vamos a estar utilizando como a modo organizativo y metodológico para explicarles el programa de cómo inicia y cómo lo trabajamos. El primer punto, como bien vemos en la pantalla, es la detección de la problemática. O sea, nosotros nos encontramos en el año 2022, 2023 con un tema que era esta disociación o un lenguaje no igual entre lo que eran los jóvenes profesionales dentro de las organizaciones y lo que era el objetivo o las expectativas de los dueños, gerentes y CEOs de las organizaciones. Entonces, nosotros veníamos trabajando. Voy a hacer un punto de partida post pandemia, año 2020, 2021. Ahí ven Procer, Condev, Centec, Pymes 360. Son distintos programas que fuimos gestionando desde el año 2020 desde la agencia Advicar. Estos eran todos programas de asistencia técnica, consultoría y capacitación para empresas. Vemos un número que hemos trabajado hasta la fecha con más de 300 empresas.
¿Cuál era el objetivo de todos estos planes o estos proyectos? Era mejorar la competitividad de estas organizaciones a través del trabajo con una red de consultores y facilitadores que realizaban procesos de consultoría, de asistencia técnica, de capacitación dentro de estas organizaciones con las que estábamos trabajando en distintas temáticas. Eran temáticas que iban desde aspectos blandos hasta mejora de gestión y tecnologías más duras como lo que es el TEC, Industria 4.0. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con todos estos procesos, llegó un momento por ahí, como les decía, en el año 2022-2023, en donde fuimos detectando también en esos diálogos que íbamos teniendo y analizando los resultados de esos procesos de asistencia técnica y de consultoría dentro de las organizaciones, donde nos dábamos cuenta que la principal restricción para el éxito en la gestión y en la implementación de esos proyectos no estaba en aspectos más tangibles o rígidos como lo que es el nivel de innovación, el nivel de desarrollo productivo o tecnológico, sino que estaban los factores humanos. Y cuando nos poníamos a analizar cuáles eran los puntos claves dentro de lo que llamamos factor humano, ¿no? Que eran una restricción en el éxito de estos procesos, veíamos por ahí que se daban temas de vinculación entre partes o relaciones vinculares dentro de las organizaciones que obstaculizaban a veces la implementación y el éxito de los procesos. Veíamos que eso generaba un escaso compromiso en los colaboradores que participaban de los proyectos, ¿no es cierto? Que se daba también como resultado de una mala o escasa comunicación, una comunicación no efectiva dentro de las organizaciones, que generaba un clima laboral negativo o no tan bueno, por decirlo de alguna manera, y esto daba también como resultado uno de los principales temas o problemáticas dentro eh, de este tópico que nos convoca hoy, que se daba una alta rotación de colaboradores, y cuando hablamos de colaboradores son colaboradores claves los que nosotros tomamos, porque hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con un nivel de mando medio hacia arriba dentro de las organizaciones, porque estamos trabajando sobre el público profesional, ¿no? Y también esta falta de compromiso, esta de mal clima generaba ausencias recurrentes, lo que entorpecía el trabajo dentro de los proyectos y esto hace también a una un mal rendimiento dentro de las organizaciones y era lo que nos pasaba de que los dueños de empresas, los gerentes o en sí los que lideraban las organizaciones veían como problema o tema esto de que las nuevas generaciones no se comprometen, no cumplen, no se ponen la camiseta, acá lo llamamos de esa forma, no sé ahí cómo lo llaman. Y por el otro lado veíamos también, escuchábamos a los jóvenes profesionales en donde nos manifestaban que la oferta laboral no les resultaba atractiva por un montón de temas. Entonces, ahí fue cuando decidimos, con la detección de esta problemática, empezar a tomar el toro por las astas o el tema y empezar a desarrollar este proyecto. Una vez que detectamos esa problemática, que la objetivizamos, que dijimos, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos como agencia de desarrollo? Dijimos, bueno, quiénes más dentro de Rafaela están trabajando este tema desde distintas aristas, ¿no? Porque nadie lo estaba tomando desde la centralidad de articular todas las instituciones que estaban trabajando la temática desde distintas aristas, como dije recién. Entonces, ahí cuando empezamos a hacer este mapa institucional, decir, bueno, a ver, ¿con quién podemos trabajar este proyecto? ¿Quiénes saben más que nosotros de este tema, por ejemplo, de lo que es la generación de profesionales, ¿no? O la formación de profesionales y lo que es empleo dentro de nuestra ciudad. Entonces ahí fue que hicimos una segmentación en cuanto a las instituciones académicas y tomamos de las siete instituciones que trabajan la temática de generación o formación de profesionales, tomamos estas cuatro que yo les mencionaba anteriormente. ¿Y por qué hicimos esta segmentación? Porque estas cuatro universidades forman profesionales que tienen una salida laboral directa a empresas y a organizaciones. Por ejemplo, en Rafael hay un Instituto Superior del Profesorado que en este proyecto no está participando porque consideramos que los profesionales egresados de esa institución no van a ir a trabajar directamente a una empresa, ¿no? Sí a otra institución académica.
Entonces, ese fue el motivo por el cual segmentamos en esta primera instancia el trabajo con nuestros socios dentro de este proyecto, que son estas cuatro universidades. Por otro lado, también lo trabajamos con la Oficina de Empleo y la Secretaría de Producción e Innovación de nuestra municipalidad. Lo trabajamos con el Centro Comercial Industrial de Rafaela a través de la Comisión de Política Laboral y la provincia de Santa Fe como parte también de nuestros socios fundadores. A su vez, contamos con el apoyo, acá lo que vemos, las universidades, la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial son nuestros socios estratégicos dentro del programa. Y después en un segundo anillo tenemos ICEDEL, que nos acompaña en los relevamientos y el análisis de la información que realizamos dentro del programa, que ICEDEL es el Instituto de Capacitación y de Estudios para el Desarrollo Local, y tenemos una red de consultores externos que también nos brindan soporte en las distintas actividades y acciones que desarrollamos dentro de empleo, del programa de empleo ágil. Este es el mapa institucional que nos acompañaron desde el 2023 hasta la fecha en lo que es el desarrollo del programa. Por lo que vemos, estamos hablando de un programa que se conforma por un proceso multidisciplinario y multinivel. Multidisciplinario porque forman parte de este proceso instituciones de distinta índole y de distintas especialidades, y un proceso multinivel porque contamos con instituciones de nivel nacional, de nivel provincial y de nivel local. Una vez que detectamos la problemática y realizamos el mapeo institucional, eh, ya conversado ya formaban parte como socios estratégicos dentro de Empleo Ágil, decidimos avanzar en la objetivización de la problemática. Y cuando decimos objetivización, pasamos de una instancia subjetiva a una instancia objetiva. Y para esto lo que hicimos es diseñar una herramienta para obtener datos concretos y generar información, porque las empresas por ahí cuando uno va y les dice tienen que innovar en su metodología de trabajo, nos miran y nos dicen desde dónde nos decís esto, más allá de que sea una información que todos sabemos a nivel mundial que se da y que pasa. Decidimos contar con información que sea el punto de partida para después desarrollar las acciones de nuestro programa. Entonces, lo que realizamos en el inicio del año 2023 fue un relevamiento que consistía en la realización de encuestas espejadas a los actores principales del proyecto. ¿Y quiénes son? Fueron encuestas espejadas que realizamos a jóvenes profesionales y universitarios, y le realizamos a empresas. O sea, nosotros dentro de esas encuestas, cuando iba espejadas, eran encuestas, eran preguntas similares que nos dieron respuestas distintas, ¿no? Ese era el objetivo, era un análisis para generar información comparativa, de cuáles eran las expectativas y las demandas del público de jóvenes profesionales y cuáles eran las de nuestro público de empresas, ¿no? Entonces realizamos encuestas a 50 empresas de nuestra ciudad y a 170 universitarios que pertenecían a estas cuatro casas de estudio que comentábamos anteriormente. Una vez realizado las cantidades que realizamos de encuestas, bueno, acá es donde forma parte también ICEDEL, como les decíamos, que es el Instituto de Capacitación y de Estudios para el Desarrollo Local, en donde nos determinaron de cierta manera cuáles eran las cantidades para que sea una muestra objetiva también. Entonces de ahí vienen las cantidades realizadas. Ese relevamiento nos dio datos y lo analizamos y nos dio información, ¿no? Entonces, que fue muy contundente los resultados que obtuvimos y la información que se determinó también con este relevamiento. Como para contarles un poquito, vamos a estar mostrando algunos de esos resultados. Aclaro también que en nuestra página web está el informe completo de este relevamiento, que nosotros lo llamamos Universo Z, la actividad de relevamiento específicamente, que después les pido a Joaquín o a Daniel si pueden poner el link
en los mensajes, así lo tienen a mano también para entrar a ver el total de los datos obtenidos y de la información. Por ejemplo, cuando algunos de los datos más llamativos o más focalizados que obtuvimos es, por ejemplo, cuando le preguntábamos a los universitarios cuáles eran los factores o los motivos que los motivaban a quedarse en una empresa, a permanecer, y acá ya le preguntábamos a los que estaban trabajando en ese momento. Y ellos en un primer lugar salió del análisis que ellos se quedaban en una organización por un buen clima de trabajo y un buen trabajo en equipo. O sea, ellos hacían foco y priorizaban lo que eran las sensaciones también dentro de las organizaciones que estaban focalizadas en el trabajo en equipo dentro de la organización y el clima laboral. Y en un tercer puesto salía como dato la estructura flexible. Cuando hablamos de estructura flexible nos referimos a lo que es horarios, días y la metodología también híbrido, presencial o remoto. Y cuando le preguntábamos a las empresas cuáles eran sus estrategias para retener esos talentos o esos puestos claves que ellos determinaban dentro de la organización, en un primer punto salía como estrategia los incentivos económicos. En un segundo punto nos respondían directamente que no tenían estrategias para retener el talento. Y en un tercer aspecto salió la posibilidad de desarrollo profesional dentro de la organización. Si nos ponemos a ver y a cruzar los datos que sale, ninguno se vincula, o sea, entre lo que lo motivan o cuáles eran las expectativas de los jóvenes profesionales para permanecer en una organización y cuáles eran las estrategias de esa organización para retener o para incentivar a esos jóvenes a que permanezcan en su estructura, ¿no? Entonces, acá podemos ver algunos aspectos, ¿no es cierto? ¿Cuáles, como les decía antes, cuáles las principales diferencias entre qué lo motiva a un joven profesional a permanecer y a estar en una organización y cuáles son las estrategias de las organizaciones para que eso pase? Y vemos que en el segundo puesto de lo que son empresas no toman o no tienen estrategia. Como otro punto también que salió muy llamativo es que el 80% de las empresas encuestadas determina el clima laboral como un aspecto muy importante dentro de su organización, pero solamente el 50% lo mide. ¿Mm? Y lo más llamativo es que de ese 50%, solamente el 50% lo mide de manera objetiva, o sea, a través de una herramienta. Y no seguimos preguntando de cuántos hacen algo o toman acciones en base a los resultados de esa medición, ¿no? Pero entonces acá vemos también importante para las empresas, para las organizaciones, el tema del clima laboral, de medirlo y de tener un plan de acción en base a esos resultados. Aparte que salió como el segundo puesto, como uno de los motivos para que las personas permanezcan en la organización, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos, solamente el 40% de las empresas en el momento de la encuesta se sentía preparada para poder hacer frente a estos desafíos. Y cuando hablamos de desafíos, los desafíos a los que nosotros planteamos o nos referimos es a las innovaciones en sus metodologías de trabajo, ¿no es cierto? A la flexibilización de sus estructuras laborales también. Solamente el 40% de las empresas decía en ese momento estar preparada para adaptarse a este tema. Y cuando le preguntamos a los universitarios los motivos para elegir una empresa, para elegir un lugar para desarrollarse y para trabajar, acá lo dividimos en dos puntos. Uno, los que ya se encontraban trabajando en ese momento, los que ya tenían experiencia laboral, y los que aún no se habían desarrollado profesionalmente o no habían realizado sus primeras experiencias laborales. Entonces, el público los estudiantes o los jóvenes profesionales que ya estaban trabajando al momento de ser encuestados planteaban como uno de los primeros aspectos para elegir una empresa, la remuneración. ¿Mm? En segundo lugar, el bienestar, y cuando hablamos de bienestar nos referimos a los aspectos físicos, emocionales y sociales dentro de la organización. Y en tercer lugar, el desarrollo profesional. Y en cuanto al público, a los estudiantes y jóvenes profesionales que todavía no estaban trabajando, que no tenían experiencia laboral, lógicamente
salieron los mismos aspectos, pero con otro orden, en donde en un primer lugar buscan un desarrollo profesional, hacer experiencia, que ese ambiente o esa organización en donde estén trabajando sientan bienestar, ¿no? Como decíamos antes, en los tres aspectos, físico, emocional y social, en que sea un espacio en donde se sientan cómodos, bien, que se puedan desarrollar. Y en el tercer lugar, la remuneración, lógicamente. Acá hay una aclaración, que si bien la remuneración en este primer aspecto salió en un primer lugar, no eligen, si hablamos de una remuneración similar, ¿no es cierto?, entre dos empresas del mismo sector, por ejemplo, que tengan una remuneración similar, ahí cobran importancia los otros dos puntos. Sí pasa a un primer lugar el bienestar dentro de la organización y la posibilidad de un desarrollo profesional. Entonces, cuando la organización cumple, por decirlo de alguna manera, con la remuneración establecida, sí cobra importancia o mayor importancia los otros dos aspectos a la hora de elegir una organización o una empresa. Otro de los datos, cuando hablamos o le preguntábamos a los jóvenes cuál era para ellos un trabajo ideal, y acá le dábamos como un margen para que se puedan explayar, y todo lo que fueron escribiendo en esa pregunta hacían foco o se podían clasificar dentro de los temas de clima laboral y flexibilidad. O sea, si nosotros le preguntábamos cuál era el lugar ideal para trabajar, era el lugar, era la organización, la empresa que presente y tenga un buen clima laboral dentro de su organización y que sea una organización flexible. Y cuando hablamos de flexibilidad, es lo que decíamos antes, horarios, días y modalidad de trabajo también. El 70% de los encuestados, acá cuando hablamos de las empresas y perdón, de los profesionales, el 70% manifestaba que ellos no sentían o no creían que las empresas estén preparadas para hacer frente a los desafíos de las nuevas generaciones. Y el 51% de los universitarios encuestados que se encontraban trabajando en ese momento estaban pensando en cambiar su trabajo. Y cuando le preguntábamos el motivo, más de uno no tenía un motivo específico de cambio laboral, pero de igual manera, un poquito más de la mitad ya tenía pensado o estaba proyectando un cambio de lugar de trabajo. Esto es un dato importante para tener en cuenta para las empresas. Otro de los puntos que consultábamos, y acá sí nos referimos a las empresas puntualmente, le preguntábamos qué tan factible veían ellos la implementación de un cambio en sus modalidades y metodologías de trabajo. ¿Mm? Y ahí, en respuesta a esta pregunta, el 45% votó que no lo veían factible, o en nada o poco factible, y el resto del porcentaje decía que lo veía factible o muy factible. Lo más llamativo viene ahora, y es que de ese 45% que decía que no era factible o era muy poco factible, el 60% eran dueños o gerentes generales de las organizaciones. Y del 55% que votó que veían o manifestó factible cambios en sus modalidades y metodologías de trabajo, el 65% eran gerentes o encargados de recursos humanos. Entonces, este dato también llama mucho la atención porque vemos que los que toman la decisión final lo ven poco factible. Estos son algunos de los datos y resultados y la información obtenida de nuestro relevamiento. Como les dije antes, en nuestra página web está el análisis y el resultado total del informe que realizamos del relevamiento, pero los que les contamos en estas placas son como los más contundentes y los que nos terminaron de hacer decidir de avanzar con el programa y desde esta información generada avanzamos en el segundo punto, que era el diseño de una estrategia de abordaje. O sea, nosotros cuando detectamos la problemática, decidimos con quién trabajarla, ¿no es cierto? Conformamos nuestro mapa del proyecto, hicimos la objetivización de este problema y generamos información objetiva del mismo,
Desde este punto avanzamos con el punto 5 que fue, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo empezamos a trabajar este tema y cómo trabajamos esta problemática, ¿no? Entonces ahí es cuando nos replanteamos y empezamos a diseñar el programa y cuando digo de diseño del programa es el diseño de la estrategia de abordaje. ¿Qué hacemos desde acá? Esto es una decisión que se tomó lógicamente con nuestros socios estratégicos. Cuando diseñamos la estrategia de abordaje, nos planteamos cómo avanzar y qué acciones tomar, siempre con el norte de nuestro programa, que tenía como objetivo, y tiene al día de hoy, esto se mantiene, eh, como les decía al principio, es el de generar y fomentar espacios de encuentro. Teníamos los jóvenes profesionales y las empresas que sentíamos que hablaban idiomas distintos, que tenían expectativas diferentes y veían esta situación desde veredas opuestas o diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo del programa es acercar, al ser un puente y ser un nexo entre estos dos públicos que son indispensables uno para el otro, ¿no? Entonces, como esto es como objetivo del programa y como nosotros como agencia de desarrollo, nuestro principal objetivo, nuestro eje de trabajo dentro del programa es acompañar a las organizaciones en esos cambios metodológicos, en esas transformaciones que tienen que hacer, que tienen que dar en su interior para innovar en sus metodologías de trabajo y para ser más competitivas, ¿m? Para ser atractivas y para que el mercado laboral de nuestra ciudad sea mejor. Entonces, desde acá es que empezamos a ejecutar las acciones diseñadas. Y lo que punto de partida como lineamiento de arranque, empezamos a trabajar en talleres. El formato de todas las actividades que realizamos posteriores al relevamiento tienen el formato de taller. Y cuando decimos taller, lo dividimos en dos instancias. En un primer momento de la actividad, disponemos de unos minutos, que son media hora como mucho, en donde contamos siempre con un profesional especializado en el tema que vamos a trabajar, que nos genere un marco teórico, que nos genere una nivelación de lenguajes, de conocimientos sobre el tema que nos convoca en cada una de las acciones y posterior a ese espacio de teoría, ¿no es cierto? Trabajamos en un formato de taller, como ven ahí en la imagen, en donde sentamos en una misma mesa a los distintos públicos y los distintos actores dentro del programa, ¿no es cierto? Estudiantes avanzados, jóvenes profesionales, dueños de empresas, CEOs, gerentes de recursos humanos, en donde trabajen la temática de manera conjunta y donde se tenga el objetivo de, como decíamos antes, generar un lenguaje común. Entonces, la primera actividad que realizamos fue en octubre del 2023, digo posterior al relevamiento, ¿no es cierto? En donde ahí lo que hicimos fue contar la información que se generó con el relevamiento y dar inicio y hacer una presentación social y formal del programa. Posterior, ya iniciamos las acciones del año 2024, en donde el primer encuentro, el primer taller, lo realizamos en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajamos sobre la brecha generacional. Ahí, como les decíamos, había un profesional que dio una charla de 20 minutos, 30 minutos sobre el tema y después trabajamos en un formato de taller en donde la consigna era cómo involucrar y cómo trabajar la brecha generacional dentro de las organizaciones. Entonces, los jóvenes profesionales planteaban su visión de qué se podría hacer o qué se hace hoy, porque hay empresas que están haciendo cosas y están haciendo acciones en ese tema y las empresas y las organizaciones daban su punto de vista también. Entonces, todos estos talleres nos siguen generando información. Nosotros, posterior a cada taller, hacemos un análisis de todo lo que sale en cada uno de los grupos de trabajo y generamos información y conclusiones y contamos con todo ese material como un input para seguir trabajando el tema. Posterior a ese primer encuentro, realizamos dos actividades más que estaban, apuntaban más
a empresas. ¿Y por qué? Porque nosotros determinamos la problemática, objetivizamos el problema, obtuvimos información, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer acciones, pero también cuando decimos que tenemos como objetivo acompañar a las organizaciones en las innovaciones que tienen que hacer en su interior, sabemos que tenemos que brindar herramientas para eso. ¿M? Y que quizás el taller no es suficiente solamente para seguir trabajando la temática. Entonces ahí fue que se desprenden estas dos acciones, estos dos encuentros, que en uno fue focalizado en herramientas para la innovación dentro de las organizaciones y el otro workshop fue sobre la gestión del cambio dentro de las organizaciones. O sea, nosotros eh, tenemos el objetivo de acompañar a las empresas, a las organizaciones en esos cambios metodológicos, pero también sabemos que tenemos que darles herramientas para que lo puedan hacer o lo puedan ejecutar, ¿no? Entonces, de ahí surgen estas dos actividades que fueron dos encuentros en donde se trabajaron los temas que comentábamos recién. Herramientas para la innovación dentro de las empresas y de las organizaciones y, por otro lado, todo lo que respecta a la gestión del cambio dentro de las organizaciones también. Cómo abordarlo, qué hacer, cómo avanzar. Otro de los encuentros que realizamos también tenían como foco el bienestar organizacional y la competitividad. Nosotros somos unos convencidos de que el bienestar dentro de las empresas mejora la competitividad de las mismas. Entonces, en octubre de este año hicimos un trabajo y un taller sobre esta temática, en donde el objetivo de la misma era que las empresas y los grupos cuenten qué estaban haciendo para generar un mayor bienestar dentro de su organización. Entonces se daba que en los grupos de trabajo había empresas que ya tenían buenas prácticas y prácticas no buenas que no tuvieron éxito también, porque de eso también se aprende. El objetivo era que esas empresas le cuenten a las empresas que aún no estaban ejecutando ninguna acción o prácticas puntuales para mejorar su bienestar, cómo hacían, qué estaban haciendo, qué le resultó y qué no le resultó. ¿M? Entonces ahí generamos una coparticipación y una co-construcción de conocimientos entre pares. ¿M? En este caso, priorizamos el vínculo y la interacción entre pares porque creemos que también es una metodología súper importante de trabajar, de que una empresa escucha a un par qué está haciendo, cómo lo hizo y qué resultados obtuvo. ¿M? De ahí se aprende muchísimo. Y también que escuche qué hizo y qué no funcionó para ahorrar camino. Y el otro encuentro que realizamos este año fue sobre salud mental dentro del ámbito laboral y nos focalizamos a trabajar con jóvenes profesionales y estudiantes avanzados específicamente en este encuentro y lo realizamos en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Em, en este taller también el objetivo era brindarles a los profesionales y a los estudiantes un espacio para que ellos se puedan expresar y manifestar cuáles eran su visión y sus problemáticas dentro de lo que es el tema de la salud mental también dentro del mundo laboral. Hasta ahí, como les comenté, nosotros después de cada actividad, después de cada taller, generamos información. ¿M? Todo lo que se trabaja en cada uno de los grupos, de todos los talleres que realizamos, está sistematizado y está analizado por nuestro equipo, porque es información que la consideramos súper valiosa para seguir diseñando acciones, ¿no? Desde las demandas y las problemáticas que surgen, como también desde la valorización de lo que ya se hace en las empresas. ¿Sí? Entonces, desde ese punto, le voy a dar la palabra a Joaquín Perry, que es el coordinador del programa, para que nos cuente cuáles fueron las conclusiones específicas y los aprendizajes y los resultados obtenidos desde el análisis de los resultados de los eventos y los talleres realizados. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación.
Bueno, yo acá estoy como coordinador técnico del programa y lo que es la agencia trabajo en lo que es la asistencia para pymes y emprendedores. Bueno, un poco lo que comentó Diana, digo, voy a nombrar muy rápido estas conclusiones y los aprendizajes, que por ahí es lo más nutritivo y lo que también nosotros nos da pie para seguir trabajando y elaborando acciones. Y bueno, la primera es la gestión del equilibrio laboral y personal. Digo, esto de priorizar estrategias, esto para las organizaciones, ¿no? Priorizar estrategias que favorezcan ese equilibrio entre lo laboral y personal. Cuando yo digo estrategia, me refiero a desde la flexibilidad en días y horarios, desde la modalidad de trabajo, como decía Daya, remoto, híbrido, hasta talleres para desarrollo profesional y personal para los colaboradores, como también programas de bienestar, digo, charlas de salud mental. También surgió en uno de los talleres para los colaboradores de algunas empresas dar charlas de educación financiera. Por ahí nosotros en Argentina tenemos un contexto más volátil en lo que es económico que ustedes. Entonces empezaban a notar malestar de los algunos colaboradores con su manejo económico y terminaba impactando en lo laboral, como, no sé, dar el día de cumpleaños que no venga a trabajar o establecer ciertos límites de comunicación fuera del horario laboral. Eso como estrategias nombro algunas. Después lo que es la adopción a la transformación digital, esto de implementar herramientas y procesos digitales que optimicen la comunicación para poder enfrentar todos esos retos del entorno laboral cambiante, porque hoy los jóvenes profesionales ya vienen con el cambio bajo el brazo, ¿no? Ya vienen con también lo digital bajo el brazo. Y si una organización, una pequeña empresa no está digitalizada, además se hace mucho más el bache entre las necesidades y preferencias de este joven para poder desarrollarse dentro de la organización. Nosotros desde la agencia, que tenemos también en nuestra unidad de servicio lo que es el CENTEC, que comentó Diana, que es el centro tecnológico que realizamos impresión aditiva, y también tenemos un laboratorio de lo que es transformación digital para acompañar a las organizaciones en todo lo que tiene que ver con esas implementaciones de tecnología, que hoy también son un pilar en la competitividad. Después, tercero es el fortalecimiento de la cultura organizacional. Esto de integrar a las nuevas generaciones para seguir fomentando un entorno colaborativo, para seguir impulsando la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones, que es lo que más nos interesa. Esto del punto 2, la adaptación a la transformación digital, ¿no? Esto de que se mejora la comunicación, de que si quiero empezar a implementar modalidad híbrido o remoto, necesito estar digitalizado, por ejemplo. Después, en lo que es el panel de buenas prácticas, es un poco lo que nombró Daya. En el último evento, lo que hicimos con las organizaciones fue juntar a las empresas que tenían buenas prácticas laborales, que estaban desarrollando políticas de bienestar y de retención de talento en sus organizaciones, con empresas que tenían el departamento de recursos humanos, pero que no estaban haciendo nada, como también empresas que no tienen el departamento de lo que es recursos humanos, y entonces venía el dueño y decía, bueno, a ver qué política o qué herramienta puedo llevarme para adaptar a la organización. Algo a destacar que por ahí muchas veces lo que son las políticas de bienestar o las herramientas de bienestar muchas veces son sin costo. Esto que hablamos del día del cumpleaños, de ver cómo la flexibilidad, de cómo trabajo por objetivo, digo, son pequeñas herramientas sin costo para la organización que pueden generar mucho efecto e impacto en el trabajo. Después lo que es lo de base de datos integral entre los estudiantes, nos marcaron desarrollar un sistema que centralice toda la información clave, como las oportunidades laborales, las capacitaciones y los contactos de distintos profesionales para mejorar su desarrollo profesional y agilizar los procesos tanto de inducción como de búsqueda laboral. El punto 6, las visitas técnicas como herramienta educativa, digo, seguir facilitando esas experiencias prácticas para que los estudiantes visiten y conozcan más empresas y conozcan más que nada para emparejar las expectativas. Digo, lo que yo doy en la universidad desde el marco teórico, después ponerlo en práctica en lo que es en la realidad de cada pyme. Entonces, mientras nosotros facilitemos y ayudemos más a generar esas visitas técnicas, alineamos las expectativas de que, digo, el joven profesional que sale de la universidad tenga consciente que no va a ir a trabajar a Google o que no va a tener una empresa tan digitalizada como capaz se lo dicen en la universidad o con distintos problemas que por ahí en la universidad
se omiten por justamente la práctica que se da en el territorio pyme. Después lo que son las prácticas inclusivas y colaborativas es fomentar la escucha activa en la empresa. Digo, el trabajo en equipo, la innovación, que los equipos sean lo más heterogéneos posibles. Digo, escuchar siempre al que piensa distinto, a ver cómo podemos generar y podemos ir conectando esas ideas, porque de ahí es donde van haciendo esa innovación, esa creatividad que a la empresa la va volviendo un diferencial para ganar mercado, para vender más, para generar mejores proyectos y así y todo ir mejorando su competitividad. Después, los reconocimientos de aporte único, digo, valorar el conocimiento y la experiencia de cada colaborador, digo. La personalización es muy importante para cada colaborador, para que se siente importante, para que entienda el impacto de su trabajo, más allá, hasta desde la que limpia hasta el gerente de ventas, digo. Más integrado esté, mucho más fidelización vamos a generar con la empresa y más vamos a ponernos la camiseta que decía Diana para empujar siempre para más adelante y más competitividad. Y por último, lo que es la capacitación y el desarrollo continuo, que va un poco esto de lo que nombraba al principio de implementar como empresa estrategias que impulsen ese desarrollo personal y profesional para potenciar el rendimiento individual de cada colaborador y así trasladarlo a lo organizacional. Nosotros creemos que todos estos puntos ayudan a tener equipos mucho más comprometidos y eso sí es lo que genera mayores resultados. Ahí, si querés pasar de ahí, ahí. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Paso. Bueno, y en cuanto a conclusiones de aprendizaje generales de todo el proceso que desarrollamos hasta el momento y del trabajo articulado con las empresas y con nuestros socios estratégicos dentro del programa. Lógicamente, como primer punto, el mercado laboral moderno exige bienestar laboral dentro de las organizaciones. Si nosotros tenemos colaboradores, colaboradoras que trabajan desde el bienestar, que se sienten bien dentro de nuestra organización, que se sienten cómodos, que sienten su espacio de desarrollo, que se sienten respetados, valorados. Esto hace que se comprometan más o de otra manera, ¿no es cierto? Hacen que ese día a día laboral se dé de otra forma, que los proyectos de la organización tengan mayor éxito y que esa empresa sea más competitiva. Y si nosotros tenemos empresas competitivas, nuestro territorio es competitivo, ¿no? Entonces, este primer punto es nuestro eje y nuestro norte para trabajar desde este programa que les estamos contando hoy. Otro de los puntos, lógicamente, la competitividad como un pilar fundamental dentro de la organización. Esto determina a la organización. Y como decíamos antes, si tenemos organizaciones competitivas, nuestro territorio es competitivo. ¿M? Entonces, acá vemos el diferencial de trabajar estos proyectos o no, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos respondo un poco a qué hacemos desde la agencia trabajando en este tipo de programas? Y como tercer punto, como un norte también, eh, la numeración no significa que uno sea más importante que el otro porque son tres, es un triángulo clave, ¿no? Para las organizaciones. Todas las transformaciones que nosotros realicemos dentro de una organización son siempre transformaciones sociales, ¿no? El punto de partida de una innovación, de una transformación, es la transformación de las personas que van a desarrollar y que van a ejecutar y que van a dar esa innovación dentro de la organización. Entonces, ¿por qué nuestro centro en este proyecto y en el trabajo con y en las organizaciones son las personas porque son quienes ejecutan, diseñan, desarrollan e implementan cualquier cambio dentro de una organización, ¿no? Toda innovación es una innovación social, después es tecnológica, productiva, ambiental y lo que quieran que sea. Algo para agregar al punto 3 es desde un sistema de gestión hasta un sistema de gestión de la calidad o un ERP para digitalizar distintos procesos de producción a toda la empresa. Digo, toda esa implementación de tecnología, primero es una transformación de las personas. Digo, primero es una capacitación
hacia las personas para que comprendan lo que se va a realizar y cómo eso va a mejorar el trabajo. Por eso lo que decía Daya, la innovación social primero, digo, ayudar a bajar esa resistencia al cambio es clave para poder llevar a cabo todas esas transformaciones que necesita la organización. Por ahí nosotros lo que identificamos que las organizaciones más tecnológicas y demás no se da porque tengan eh, toda la tecnología y demás, sino lo que la hace diferente es esa resistencia al cambio, porque la tecnología está para todo. Digo, lo que diferencia a las organizaciones es su resistencia a estas implementaciones. Entonces, acá es muy importante esta transformación que hablamos de las personas para ayudar a bajar esa resistencia y nosotros a medida que bajamos esa resistencia, más tecnología se va a ir agregando, más digitalizada vamos a tener la organización y más competitiva vamos a tener. Nada más. Muy bien. Bueno, y como séptimo punto y como punto final dentro de la sistematización metodológica desde la cual nosotros trabajamos este tipo de proyectos, tenemos el punto de la articulación y el liderazgo interinstitucional. O sea, este es el último, pero es transversal a todos los puntos anteriores, ¿no es cierto? Y acá es cómo nosotros trabajamos el programa junto con nuestros socios estratégicos y, ¿no es cierto?, cómo vamos desarrollando y planificando las acciones a realizar. Entonces, como agenda para este año que inicia, hemos realizado a fin del 2024 reuniones interinstitucionales con todas las instituciones que conforman y que forman parte de este programa, un poco para hacer un balance de lo que fue hasta la fecha lo ejecutado y lo trabajado dentro de Empleo Ágil y también para volver a charlar sobre los objetivos de cada uno de nuestros socios en el programa, ¿no es cierto? Que eso nos brinda un norte de trabajo, de gestión y de qué hacer también. Por otro lado, también ya iniciamos las acciones de rediseño de los formularios, porque nosotros en el 2025 vamos a volver a realizar el relevamiento para analizar y para medir el mercado laboral de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando con los lineamientos similares a lo que fue el relevamiento anterior, pero lógicamente ya con aprendizaje hasta la fecha vamos a hacer algunos cambios en esos formularios y va de la mano también al primer punto, qué es lo que quieres saber y qué es lo que quieren medir las instituciones que forman parte del programa. O por otro lado, estamos planificando ese relevamiento porque en este caso nosotros tenemos que adaptar también a las fechas y a los tiempos universitarios y de los calendarios académicos. Entonces, todas estas acciones tienen una planificación de tiempo también más allá del qué y el cómo. Y en base a estos encuentros y en base a los resultados que vayamos obteniendo del relevamiento, vamos realizando la planificación de las jornadas, ¿no? Y de las acciones a desarrollar en el 2025. Nosotros siempre aclaramos que tenemos una metodología de trabajo flexible que nos vamos adaptando a la demanda y al escenario en el que trabajamos. Entonces, nosotros ya sabemos cómo van a ser las acciones a desarrollarse en este 2025, pero en base a los resultados y a los eventos y a los sucesos que se vayan dando, vamos a ir ajustando también las temáticas, el lugar en donde lo hacemos, la fecha, ¿no es cierto? Entonces, esta planificación es continua y es una agenda dinámica también. A modo de resumen de todo lo que fue el proceso desde abril del 23, en donde se da Tenemos, inicio. perdona, Dayana, tenemos Sí, poquito tiempo, ¿vale? sí, ya termino con esto. Acá vemos una línea de tiempo, ¿no es cierto? Desde abril del 23, donde dimos inicio del programa, la realización desde junio a agosto de lo que fue el relevamiento Universo Z, octubre fue el primer taller en donde contamos los resultados y de ahí hasta noviembre del 24, en donde empezamos a diseñar la Agenda 2025. Como último punto, lo que son las conclusiones y los aprendizajes en lo que respecta al proyecto interinstitucional. Y acá vemos también tres aspectos claves: la construcción colaborativa de información, esto de formar parte de un proyecto con instituciones que trabajan una misma temática, pero de distintas perspectivas y de distintas aristas, ¿no es cierto?
cómo generamos de manera colaborativa esos resultados y esa información, brindando soluciones colectivas. Entendemos que no podemos solucionar casi nada solos o nada solos, siempre es de la mano de socios y de instituciones partes. Y como tercer punto es la articulación interinstitucional y el liderazgo, la gestión de este liderazgo dentro del programa. Nosotros siempre decimos que desde Acticar somos el actor que tiene el rol de facilitar este proceso. Nosotros somos quienes unimos las distintas partes que están trabajando este tema para lograr un objetivo. Bueno, este es nuestro Instagram, Aplicar Rafaela. Si quieren buscarnos, acá contamos todo lo que hacemos y lo que tenemos planificado y lo que vamos desarrollando. Y dejamos los datos de contacto para cualquier tipo de consulta, comentario. Nosotros estamos siempre en búsqueda de nuevas vinculaciones y sabemos que hay agencias de España que están trabajando este tema, así que también nos encantaría escuchar cómo lo trabajan y qué hacen al respecto para seguir, para aprender y para seguir desarrollando aspectos en conjunto. Así que bueno, acá termina la presentación. Muchísimas Eh, gracias, Dayana. Muchas gracias, Dayana y Joaquín, por la presentación que ha sido muy, muy clara y completa. Nos hemos comido un poco el tiempo de preguntas, entonces no sé sí, si, bueno, podríamos dejar unos minutos si hay alguna sí. duda, cualquier cuestión. No Mm. pudimos romper el mito de que los argentinos nos gusta hablar. Creo que quedó claro. A mí me ha parecido eso muy clara, me ha gustado mucho la articulación del proyecto que has insistido tú, Dayana, ¿no? Y el tema de que el bienestar organizacional es una clave para la mejora de la competitividad, ¿no? Y también, como decías, Joaquín, que Claro. luego además implementar algunas de las herramientas para mejorar el bienestar no tienen gran coste para la empresa, ¿no? Y no Exactamente. cuesta tanto y tiene un gran efecto. Entonces, como decías, Dayana, aquí también hay algún otro programa que estaría bien Mm. compartirlo, pero creo que nos vamos de tiempo. Pero sí, podemos hacerlo en otra reunión. También nos encantaría Sí, compartir y podemos hacerlo en otra ocasión, si os parece. desde ya estamos súper interesados en poder articular y vincular con agencias de la red. Sí, estamos en esa búsqueda también, así que a total disposición y disponibilidad para que eso suceda. Le Perfecto. queremos agradecer el tiempo, ¿no? Brindado y acompañarnos en esta jornada. Encantados. Pues sin más, lo dejamos aquí. Recordaros que el miércoles que viene tendremos otro webinar. Volveremos al horario habitual a las 9:30 de la mañana de aquí y contaremos con la participación de Diputación de Jaén y la Fundación Fulgencio Meseguer, que tiene un proyecto para el Releva Pyme, que es para garantizar el relevo en las empresas familiares. Así que, Mm, bueno, también va a ser muy interesante. Os esperamos, ¿vale? Muchas gracias por vuestra sí. atención y que tengáis muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Gracias. Feliz Diana. año. Hola Xavi, Feliz año. Mari. Gracias. Eh, Saludos, ¿Cómo Xavi. andás? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Ah, Por aquí bien. estamos bien. ¿Vosotros? Ay, sí está Maggi. Claro. Ay, qué ¿Dónde está divertido. Maggie? Ah, ahí está, no te había visto, Ahí está, ahí no la está, había ahí visto, está. Maggie. Aquí. ¡Ey! Ay, qué ilusión. Vamos. Las estabas escuchando encubierta, Madi. Yo decía, no está, no está. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, La he encontrado está. un poco más tarde, pero que aquí está, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, muchas Gracias, gracias por el gracias. espacio. Y Gracias. bueno, Ah, nos está muy interesa por bien, a ahí, vosotros. nos Gracias por la interesa Queremos, también escuchar presentación, alguna muy de nuestras interesante. experiencias. sí. Bueno, un beso. Seguimos Vale, en muy contacto. bien, vale. Abrazo. Un Abrazo abrazo. Chao. ahí. Adiós.